Se estima que existen pobladores del Paleolítico desde el 6000 a.C. en la zona. Vamos a hablar de ellos, de la etapa prehispánica, de la conquista española y por supuesto del asentamiento de las primeras misiones jesuíticas en el Paraguay. Pero también vamos a hablar de economía. Claro. Nos vamos a dedicar especialmente del modelo económico del doctor Francia, quien fuese dictador supremo del Paraguay durante 26 años, de 1814 a 1840. Un modelo económico que, bueno, bastante tuvo que ver Argentina y los países vecinos en que, bueno, no prosperara, ¿no? Pero es una historia en la que nos meteremos después. ¿Cómo está Florencia Ballarino? ¿Cómo está, Juan? bien, Tendríamos que haber traído tereré, ¿no? Que es la bebida típica oficial de Paraguay, que se toma bien fría, que es riquísima. Sí, la verdad que sí. Bueno, será para otra vez. Para la próxima. Vamos a hablar de, como vos dijiste, de la ciencia y la tecnología de Paraguay con grandes científicos paraguayos que se destacaron sobre todo en botánica y también en antropología. Será tema también esta tarde. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Muy bien, Juan. Y vamos a hablar finalmente también de el que quizás haya sido el escritor paraguayo más relevante del siglo XX. Estamos hablando de Augusto Roabastos. Tenemos una invitada que va a venir al piso a hablarnos de él, de su obra y del largo exilio en el cual... ¿Dónde vivió? ¿Aquí en Buenos Aires? En la Argentina, exactamente. Perfecto. Bueno, Augusto Roabastos entonces también será tema hoy. La literatura paraguaya. Premio Nobel, ¿no? ¿Roabastos o no? ¿Le dieron? Premio Nobel, pero no fue premio Nobel. No, perdón. Entonces, bueno, tiré. No tenía la duda. Paloma va a presentar a nuestra primera invitada. ¿De quién se trata? Hoy nos visita Magdalena López. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Coordina el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA. Es licenciada en Ciencias Políticas. Es investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Muchas gracias, Magdalena. Maggie, te voy a llamar por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por invitarnos y buenas tardes. Vamos a hablar un poco de Paraguay, que no se habla demasiado. Totalmente. Te propongo que nos enfoquemos en la historia paraguaya desde la llegada de los españoles hasta el siglo XX y para avanzar hasta ese momento te propongo que veamos ahora un informe sobre lo que fue la historia antigua del Paraguay. Así, bueno, comenzamos entonces con la conquista, ¿te parece? Perfecto. Vamos a verlo. La historia antigua del Paraguay. Los primeros seres humanos en llegar al actual territorio de Paraguay, comunidades de cultura paleolítica, se asentaron en la región del Chaco. Eran cazadores y nómadas. Los pobladores posteriores, que ocuparon la zona oriental, practicaban la agricultura y la cerámica. El Paraguay prehistórico contaba con 3 grupos comunitarios: el Pámpido, el Láguido y el Amazónido. De ellos provino la civilización guaraní. Durante el período previo a la llegada de los europeos en el siglo XVI, los guaraníes ocupaban el área del litoral comprendida entre Cananea y Río Grande do Sul. Su territorio llegaba al norte hasta el río Tieté y al oeste hasta el río Paraguay. Los guaraníes guiaban sus actos a partir de su cultura guerrera. Estaban organizados en familias extensas y tenían un alto grado de autonomía política y económica. En un nivel superior se encontraban las aldeas que podían albergar hasta 1000 personas. Cada aldea tenía un líder, pero el conjunto de comunidades que integraba un tecoa reconocía por encima de sus jefes al burubichá, quien conducía las relaciones exteriores del grupo y las partidas guerreras. Eran diestros navegantes de canoas, conocedores, cazadores de la selva, recolectores, pescadores y practicaban la agricultura. Entre los cultivos más importantes se encontraban la mandioca, la batata, la calabaza, el zapallo, el maíz, el poroto, el algodón y la yerba mate. Aquellos primeros guaraníes ya tomaban esta clásica bebida que con los años se extendería hacia el sur, más allá de las fronteras paraguayas. La guerra era algo común para los guaraníes. No solamente se enfrentaban a otros grupos étnicos, sino también entre distintas parcialidades de su propia civilización. Su organización política, basada en la existencia de numerosas agrupaciones en competencia entre sí, dio como resultado las guerras periódicas en medio de alianzas cambiantes. Asimismo, el pueblo guaraní ingresó violentamente en la cuenca del Río de la Plata, generando una situación de guerra permanente con las poblaciones aborígenes no guaraníes que habitaban la región. Los españoles tampoco la pasaron muy bien. Entre 1537 y 1616 se registraron 25 rebeliones de los guaraníes contra los colonizadores.
No querer trabajar para ellos y al mismo tiempo reafirmar sus tradiciones amenazadas fueron las dos principales causas. El levantamiento del cacique Oberá en la región de Guarambaré en 1579 es un caso paradigmático de lo que fueron muchos de los movimientos de liberación guaraní. Los guaraníes hicieron historia. Varias de sus tradiciones y cultura, entre las que se destacan sus lenguas, siguen vigentes en la actualidad. Los guaraníes, ¿no? Fuerte presencia en la historia antigua y hasta la actualidad, ¿no? En el Paraguay, ¿cuándo llegan los colonizadores españoles, Magui? Bueno, hay dos fechas. Una es más intrascendente que la otra, digamos. Es 1524, es la primera fecha. Alejo García era de la expedición de Solís. Su barco tiene problemas y él queda varado en Santa Catarina, quiere llegar a Potosí, que es donde estaba el oro, que es donde querían llegar todos los españoles, y en ese trayecto atraviesa Paraguay. Sin embargo, muere al año siguiente, por lo tanto no quedó mucho de su experiencia. Y en 1536, efectivamente, llega a Paraguay la expedición de Pedro de Mendoza, que venía de fracasar en Buenos Aires, sube por el Paraná, y en 1537 fundan Asunción porque la conciben como un territorio donde pueden seguir avanzando hacia Potosí también. Okay. Y entonces por eso la conoce Asunción como la ciudad de ciudades o la madre de ciudades, porque es una ciudad que fundan para seguir expandiéndose en el territorio. ¿Nunca llegaron a Potosí o sí llegaron? Llegan a Potosí en 1545, pero ya había llegado Pizarro, entonces es como que no había WhatsApp en ese momento, por lo tanto no se pudieron comunicar para avisarse. Lo primeriaron. Lo primeriaron, exactamente, vuelve a Asunción y ahí se establecen y bueno, y empieza lo que conocemos como la nueva territorialización de Paraguay, o lo que hoy conocemos como Paraguay. Ahora, es clave también la llegada de los jesuitas. ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuánto después llegan los jesuitas? Sí, los jesuitas llegan hacia fines del siglo XVI, que es más o menos cercano. Pensemos que la provincia del Paraguay, como un espacio de influencia de los jesuitas, se funda en 1607 y los jesuitas cambian efectivamente la forma de producir tanto económica como socialmente en la región, pero también empieza la evangelización más extrema, ¿no? Como la llegada de la religión católica con más fuerza. Ahora, ¿cómo fue ese encuentro entre un pueblo guerrero como el guaraní y los jesuitas, digamos? Sí, muy dóciles no parecían, ¿no? Exacto. Bueno, ya existían otras reducciones, las de los jesuitas no fueron las primeras, estaban los pueblos de indios de los franciscanos, por ejemplo. Lo que tenían los jesuitas era como dos particularidades que hicieron muy distinta la forma de evangelización y de organización de estos pueblos. Los pueblos, las reducciones de indios eran espacios para la explotación de la mano de obra indígena, donde además se evangelizaban, tenemos que tener en cuenta esos dos frentes. Y los jesuitas fueron muy buenos en dos cosas. Una fue lograr que la corona les permitiera a ellos cobrar la encomienda, entonces los guaraníes no tenían que irse a otro lugar a ser encomenderos, es decir, a pagar el tributo. Podían quedarse directamente en el pueblo, por lo tanto los tenían, entre comillas, atrapados en el mismo lugar donde vivían. Y además eran como una red, como si pensamos casi una multinacional contemporánea. Como eran muchos pueblos... La Compañía de Jesús era una multinacional. Exactamente, como eran muchos, es una metáfora para que entendamos más o menos con términos de la actualidad. Eran muchos pueblos, entonces ellos tenían mucha producción, eran un gran actor en términos de disponer qué precio iban a tener los productos que vendían, ¿no? Vendían tabaco, yerba mate sobre todo, algodón, cueros. Pensemos que las compañías de Jesús, de los jesuitas en Paraguay, producían 1/3 de la yerba mate, es decir, un solo actor tenía 1/3 de la producción total de yerba mate. Ahora, perdón, ¿a quién le vendían la yerba mate? ¿Porque esto se consumía en Europa? ¿Dónde? La vendían a otros lugares de la región y también se podía exportar, por ejemplo, cueros sí podían llegar a otros lugares más lejanos. Yerba mate era más de consumo local. Sin embargo, ellos con ese dinero que vendían, además eran buenos negociando compra de cosas. Entonces abastecían a sus propias compañías con esa intermediación que hacían. Esto fue muy distinto a otras formas de pueblos de indios. También sucedió que con este excedente de mano de obra indígena que ellos explotaban, financiaban su propia evangelización, entonces podían traer más jesuitas de Europa, podían hacer grandes construcciones de iglesias, podían, invertir en cosas sobre la explotación de la mano de obra indígena, ¿no? Siempre no nos olvidemos que estaban salvándoles el alma, pero también estaban explotándolos laboralmente. Bueno, se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, al parecer. Y les salió muy bien, ¿no? Bueno, no tan bien porque después terminan siendo expulsados. Exacto. Bueno, eventualmente quieren demasiado poder territorial los jesuitas y eso a la corona le deja de gustar.
Bueno, en el medio lo que sucede es el Tratado de Madrid, ¿no? En 1750, que es un tratado que después del de Tordesillas, casi 3 siglos después del de Tordesillas, España y Portugal se ponen a debatir qué va a pasar en América con los territorios que venían disputando. Bueno, deciden cambiar la frontera de la división entre Portugal y España en América Latina, en lo que hoy conocemos como América Latina, y en esa mudanza de frontera quedan 7 pueblos, 7 reducciones, o 7 misiones jesuitas de un lado que tienen que emigrar para el otro para seguir perteneciendo al reino en el que estaban. Estos indígenas se sublevan y reciben a los ejércitos de España y de Portugal en armas. Y bueno, ahí la pregunta es cómo los jesuitas sabían que estos pueblos estaban revolucionando, los indígenas tenían agencia propia, podían ellos, viviendo en esos pueblos, organizarse en guerra, ¿no? Y ahí ese es uno de los problemas que tienen los jesuitas, porque además algunos ya tampoco acompañaban tan vehementemente la violencia con la que los reinos portugués y español querían tratar a los indígenas, ¿no? El Tratado de Madrid es en cierta forma la decantación de un poder que habían tomado los jesuitas que ya no era conveniente para las coronas. ¿Y qué implicancias tuvo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, duró poco porque se firmó en 1750 y terminó en 1761, o sea, menos de 11 años de durabilidad, lo que significó básicamente es que en España y en Portugal se expulsa a los jesuitas. Tengamos en cuenta que no es solo esto lo que sucedió, había otros problemas con los jesuitas, pero este fue como la frutilla del postre. Y en lo que los historiadores remarcan es que marca que los indígenas tenían agencia. Es decir, los indígenas estaban resistiendo, no es que los habían aplacado por completo. La mudanza de ese límite al río Uruguay, que es donde se impone el límite, marcó que los jesuitas estaban permitiendo, entre comillas, que esos indígenas se organicen y tengan una actividad por fuera de la mera explotación laboral. Y también nos permite a los que estudiamos esto entender que las personas no somos solo sujetos explotados, que hay agencias de resistencia y de rebelión que se van entramando hasta que luego implotan en algún momento histórico preciso. Y ahora, ¿qué pasa con todas esas misiones cuando los jesuitas son expulsados? ¿Se abandonan inmediatamente? ¿Qué sucede ahí? No, en Paraguay los jesuitas siguen teniendo cierto poder hasta el gobierno de Francia, que es luego de la independencia, claro, y siguen interactuando en cierta forma. Luego va a haber distintas medidas, se van a ir liberando a algunos indígenas, están muy asociados a la tierra. De hecho, en el Tratado de Madrid sucede algo muy interesante, que es que empieza a haber intercambios donde los indígenas que no quieren ser mudados de estos pueblos al otro lado de la frontera dicen, pero si a nosotros nos dijeron que Dios nos había dado derecho a esta tierra y que podíamos trabajar acá. Ahora no tenemos más derecho. ¿Qué pasó? Dios no puede cambiar de opinión. De hecho, hay cartas relatadas donde los jesuitas cuentan a la corona, envían estas cartas diciendo, pero acá hay gente que está diciendo que Dios no puede cambiar de opinión y tienen razón, ¿no? Entonces es como que se elabora y va teniendo trayectos muy interesantes en cuanto a cómo perciben la religión en la que fueron obligados a convertirse estos mismos indígenas. Sabés que tenemos una entrevista con María Elena Imolesi, que es doctora en historia, que nos habla justamente sobre las cartas anuas. ¿Podés contarnos en 2 líneas qué son antes de que presentemos? Pues son como una especie de reportes que mandaban desde las misiones hacia la corona, explicando, entre otras cosas, las problemáticas que había o qué resistencias había. Son como cartas sagradas de estos jesuitas hacia sus jefes, digamos. Documentos que me imagino son riquísimos para los historiadores como ustedes, ¿no? Sí. Vamos a verlo. María Elena Imolesi, doctora en historia, nos habla de las cartas anuas de los jesuitas. Las cartas anuas de las provincias jesuíticas del Paraguay eran informes escritos muy pormenorizados, muy pautados, que escribían los padres provinciales, que eran las autoridades máximas de las provincias que los jesuitas tenían en todas partes del mundo, al superior general en Roma. Y esto era con fines administrativos. En principio había que conocer cuál era la realidad de los lugares, qué era lo que sucedía, y también con fines propagandísticos, porque algo importante de saber es que las cartas, que por supuesto eran manuscritas, estamos hablando de fuentes del siglo XVI y XVII, es la época de la conquista de América, todo es manuscrito, pero se reproducían en imprenta, se traducían del latín o de las lenguas
propias de la compañía, el italiano, el portugués, el español. Y eso se circulaba por todas partes y la idea era despertar vocaciones religiosas y también ganar adeptos y amigos. La Compañía de Jesús era una orden religiosa que tiene una conciencia de la propaganda muy importante. Lo que se escribía era información de lo que se llamaba mostrable. Para ellos era tan importante el escribir como forma de comunicarse que muy temprano escriben algo que se llama la fórmula scribendi, que en latín significa el qué se va a escribir y cómo. Entonces estaba muy pautado qué se iba a informar. En el caso de las cartas de las provincias del Paraguay, bueno, lo primero que tendríamos que explicar es qué era la provincia jesuítica del Paraguay. Tenemos que pensar que la Compañía de Jesús, cuando decimos los jesuitas es la Compañía de Jesús, se crea en 1540, y 10 años más tarde ya hay jesuitas en la India, en la China, en Japón y en América. En primer lugar en Brasil y luego en México, en Perú. Y esta enormidad territorial en donde ellos desarrollan tareas de evangelización, de propagación de la fe. El Paraguay es un lugar, hasta yo diría casi mítico, porque la fama que adquirieron esas reducciones, esos 30 pueblos, entre los indios guaraníes, alcanzó fama mundial. Te pongo un ejemplo, Blaise Pascal, Hegel, Voltaire, todos hablaron, la mayoría de ellos mal, ¿no? Los jesuitas se granjearon no solo muchos amigos, sino muchos enemigos, pero el proyecto misional es algo que se conoció en todas partes. Yo digo, bueno, había una serie de escrituras y documentos que iban a ser mostrables, pero a la vez también circulaba un montón de información que era de carácter reservado. Y eso lo podemos ver porque nos ha quedado una inmensa cantidad de documentación jesuítica. La provincia jesuítica del Paraguay era un territorio muy grande que, digamos, involucraba lo que actualmente es el Cono Sur, digamos, Uruguay, Paraguay, parte de Chile hasta el siglo XVII, Argentina, parte de Brasil. Y los jesuitas ahí no solo tenían las reducciones, sino que había colegios. Esta provincia tenía una capital que era Córdoba, en donde queda establecido que muy poco después de la llegada de los jesuitas se va a fundar la primera universidad en el territorio argentino, que es la de la Universidad de Córdoba. Entonces había información sobre todo eso, sobre las reducciones, sobre qué pasaba con las entradas hacia los nuevos indios infieles, digamos, a territorios donde ellos querían llegar a establecer reducciones, las guerras con los bandeirantes, que eran los expedicionarios paulistas que venían a cazar esclavos indígenas e invadir las misiones, por lo tanto hubo traslados de misiones, en fin, toda una situación bastante conflictiva que las cartas muestran, y muestran bastante bien. Muchos datos reveladores en esta entrevista, pero entre ellos fuimos Paraguay, digamos, este territorio en algún momento... Bueno, fue misión jesuítica paraguaya, digamos, si queremos decirlo así. Perfecto, sí. Técnicamente. Ahora, ¿qué rol cumplió Paraguay un poquito después en el Virreinato del Río de la Plata? Bueno, el Virreinato del Río de la Plata historiográficamente es muy cortito, ¿no? Dura de 1776 a 1810. Quizás es una pregunta que hacemos desde Argentina, ¿no? En Paraguay a los argentinos se le dicen los curepas, luego de la guerra. Una pregunta sobrenombre. Curepa. Es una pregunta muy curepa, claro. Bien. ¿Por qué? Porque el Virreinato del Río de la Plata corrió la capital relevante hacia Buenos Aires. Entonces, para la gente que vive en este país, como yo, el Virreinato del Río de la Plata tiene mucha más importancia quizás que la que tiene para la historia paraguaya, que son 35 años en un lugar con esa historia que estamos revisando, no es tan profundo. Paraguay tuvo un rol importante porque fue gobernación-intendencia, es decir, tuvo como un lugar destacado, podía gestionar el patronato de su iglesia, por ejemplo, tenía cierta independencia por sobre otros territorios, pero quedó bajo el ejido de la capital porteña, ¿no? de Buenos Aires. Esto generó problemas, sobre todo en términos comerciales, ¿no? Paraguay tenía que comerciar sus productos por Puerto Preciado, que quedaba en el norte, en Santa Fe, y tenía que pagar impuestos muy altos para garantizar la defensa de Santa Fe de indígenas, entre otros paraguayos. Claro. O sea, Paraguay estaba tributando la defensa
de lo que sería hoy Argentina en contra de lo que serían hoy ciudadanos paraguayos. Entonces empezaron a generarse ciertas rispideces más de término de comercialización y de navegabilidad de los ríos, ¿no? Porque Paraguay no estaba acostumbrado a que sea el centro en la ciudad de Buenos Aires como la conocemos hoy, ¿no? Entonces es un tema más, logró cierta autonomía, tuvo cierta independencia porque logró ser gobernación-intendencia, por ejemplo, gestionar su patronato de iglesia, pero tenía problemas de comercialización y más financieros, comerciales, que perduran hasta luego de la independencia. Claro, de hecho, como en la gran mayoría de los países de América Latina, la independencia tuvo razones políticas, pero también las económicas que vos mencionás. ¿Y cómo fue la independencia de Paraguay? Bueno, la independencia, siempre en Paraguay hay 2 fechas, 2 noches, siempre vamos de a 2. Bueno, en Argentina también hubo 2 fechas de la independencia y en general la gente se las confunde, así que no vamos a echarle la culpa a Paraguay con esto. Fue bastante más pacífica, si se quiere, que la que conocemos para el resto de América Latina o para el resto de lo que es el Cono Sur. Se inicia en 1811. Primero hay una reacción a la independencia argentina o al proceso iniciado en 1810 en Argentina, en lo que hoy conocemos como Argentina, y la reacción es que ellos tenían muy en claro que no querían pertenecer ni al Reino de España ni a Argentina, ¿no? Que no querían ser una provincia de Argentina. Esto se plasma en 1811 cuando obligan, Ceballos y Francia, obligan a quien gobernaba el Paraguay en ese momento, Velasco, a sumar a esas 2 personas como consocios, se dice en ese momento. Bueno, Velasco no vas a gobernar más solo, vas a tener a un paraguayo que es Francia y a un criollo español que era Ceballos como compañeros. El mismo año terminan despidiendo a Velasco, ese romance no iba a durar mucho tiempo, y declaran una junta de 5 miembros, que se reconocen todavía, no se reconocen como república independiente. Eso llega recién en 1813, es decir, 2 años después. Sin embargo, en Paraguay la fecha del inicio de la independencia más emblemática se sigue declarando en 1811. Y en todo este proceso tiene mucha importancia Gaspar Rodríguez de Francia. Contanos quién fue el doctor Francia. El doctor Francia fue un abogado, ¿no? Que es interesante también. En Paraguay los primeros líderes de la independencia eran menos militares que en el resto de la región, que casi siempre fueron militares, porque luego de Gaspar Rodríguez de Francia llegó Carlos Antonio López, que también era un abogado, y Francia tenía como la idea de que Paraguay tenía que ser una república independiente, lo plasmó en cierta forma, pasó por varios momentos, bueno, fue consocio de Velasco, luego fue miembro de la Junta, luego fue un cónsul de un consulado de 2 personas, y luego se declaró dictador supremo para luego ser dictador perpetuo. Pasó por todas esas fases hasta su muerte, no dejó ninguna persona que los sustituya luego de morir, y eso inicia otra fase que es el gobierno de Carlos Antonio López. Tenemos un informe sobre lo que fue la guerra del Paraguay o la guerra de la Triple Alianza. Esto, bueno, pasa un poco después de lo que estás contando. Te propongo que lo veamos y ponemos esa situación en contexto. ¿Te parece? La guerra del Paraguay. La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870, también llamada por los paraguayos Guerra contra la Triple Alianza, Guerra Grande o Guerra Guazú, respondió más a los intereses británicos por acabar con un modelo autónomo de desarrollo que a los objetivos de unificación nacional proclamado por sus promotores. El conflicto tuvo su origen en 1863, cuando el Uruguay fue invadido por un grupo de liberales comandados por el general Venancio Flores, quienes derrocaron al gobierno blanco de tendencia federal y único aliado del Paraguay en la región. La invasión había sido preparada en Buenos Aires con el visto bueno del presidente Bartolomé Mitre y el apoyo de la Armada brasileña. El Paraguay intervino en defensa del gobierno depuesto y le declaró la guerra al Brasil. El gobierno de Mitre se había declarado neutral, pero no permitió el paso por corrientes de las tropas comandadas por el gobernante paraguayo Francisco Solano López. Esto llevó a López a declarar la guerra también a la Argentina. Brasil, Argentina y el nuevo gobierno uruguayo firmaron en mayo de 1865 el Tratado de la Triple Alianza, en el que se fijaban los objetivos de la guerra y las condiciones de rendición que se le impondrían al Paraguay.
Hasta ese año, el gobierno paraguayo, bajo los gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano López, construyó astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegráficas. La mayor parte de las tierras pertenecía al Estado, que ejercía además una especie de monopolio de la comercialización en el exterior de sus dos principales productos, la yerba y el tabaco. El Paraguay era la única nación de América Latina que no tenía deuda externa porque le bastaban sus recursos. La guerra era para los paraguayos una causa nacional, lo que generó verdaderas hazañas militares, como el triunfo de Curupaití, donde contando con un armamento claramente inferior, tuvieron solo 50 muertos frente a los 9.000 de los aliados, entre ellos Dominguito, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento. En 1870, durante la presidencia de Sarmiento, las tropas aliadas lograron tomar Asunción, poniendo fin a la guerra. El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su población y arrasado su territorio. La guerra duró casi 5 años. Fue la más sangrienta y cuestionada de todas las perpetradas en América Latina. Aunque el Tratado de la Triple Alianza establecía el respeto por la integridad territorial del Paraguay, varias regiones fueron anexadas a Argentina y Brasil. El Imperio del Brasil se adjudicó más de 60.000 kilómetros cuadrados de territorio comprendido entre los ríos Apa y Blanco. La Argentina, a su vez, ocupó zonas que actualmente forman parte de las provincias de Formosa, Misiones y parte de Corrientes. Las muertes siguieron sucediéndose aún luego de la finalización de la guerra. El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires en 1871 una terrible epidemia de fiebre amarilla contraída por los soldados en Paraguay en el marco de una guerra impopular, injusta y con consecuencias devastadoras. Así quedó Paraguay, así quedó la región después de la guerra de la Triple Alianza, pero el modelo económico paraguayo que, bueno, fue destruido por esta guerra, ¿qué detalles tenía, Paloma? Bueno, eso te iba a decir. La verdad que la guerra fue un quiebre económico para Paraguay porque se puso un stop al proyecto que tenía el doctor Francia y que después fue perpetuado por los López, que podríamos decir tenía 3 características principales. La primera era que era una economía estatal, un Estado muy presente, donde casi todo, por no decir todo, el intercambio económico era administrado por el Estado. La segunda característica era que era una economía muy cerrada, no tanto por voluntad propia del Paraguay, sino porque el resto de los países de la región no reconocían su independencia, entonces no querían comerciar con el Paraguay. Había un comercio muy marginal con Brasil vía la ciudad de Itapúa, que era importante, por supuesto, muy significativo para el país, pero no relevante en términos voluminosos o económicos. Y la tercera característica sería una consecuencia de estos dos. Tenés un fuerte Estado, tenés una economía cerrada y eso te da producto la economía de autosuficiencia de Paraguay. Un pueblo que se autoabastecía con lo que producían las diferentes regiones y que de hecho esto provocó una, si quiere, ráfaga de revolución industrial con el asentamiento de astilleros, de fábricas, de ferrocarriles, que le daban un aire muy moderno a la economía del Paraguay, pero bueno, después vino la guerra y eso lo cambió todo. Se destruyó todo. ¿Y qué consecuencias tuvo esto para la economía paraguaya que vino después y para el territorio paraguayo? Tuvo que ceder, como veíamos, varios territorios, ¿no? Sí, a Brasil y Argentina, sobre todo lo que hoy conocemos como Formosa, y bueno, a Brasil todos los territorios al norte del río Apa son los que ceden, los que pierde territorialmente. Hay un debate en torno a si perdió o no un pedazo de lo que hoy conocemos como la provincia de Misiones. Sin embargo, existía un acuerdo previo entre Carlos Antonio López y Derqui que determinaba que ese territorio ya iba a ser cedido. Luego ese acuerdo perdió vigencia, pero bueno, no es que lo perdió, hay un debate historiográfico si realmente perdió un pedacito de Misiones o no. En términos demográficos fue terrible, Paraguay pierde casi el 60% de la población, sobre todo masculina y en edad hoy llamaríamos económicamente activa, incluso también niños y ancianos, porque la guerra fue una guerra total, es decir, la guerra involucró a prácticamente toda la población. En términos sociales, bueno, dejó muy desequilibrada la pirámide demográfica, sin muchas más mujeres que varones. Perdón, de eso quería hablarte, porque tenemos un informe sobre las mujeres paraguayas que tuvieron un rol clave, ¿no?, en lo que fue la guerra de la Triple Alianza, y de hecho está esta curiosidad que tal vez vos que estás mirando el programa no conozcas. El Día de la Mujer en Paraguay no es el 8 de marzo, es otra fecha, y en este informe te contamos por qué. Paraguay, país de las mujeres. Esta es la historia de las mujeres que, entre otros destacados gestos de patriotismo, donaron sus joyas para financiar al ejército de Paraguay en la guerra de la Triple Alianza.
1000 mujeres se reunieron un siglo y medio atrás frente a lo que hoy es la Catedral Metropolitana de Asunción. Su objetivo era votar por la creación de una serie de comisiones regionales encargadas de recolectar las donaciones de joyas y alhajas de mujeres de todo Paraguay destinadas a aumentar los elementos bélicos de la heroica defensa de la patria, según actas de la época. Esta reunión, llevada a cabo el 24 de febrero de 1867, es considerada la primera asamblea femenina de Sudamérica y la razón por la que Paraguay festeja el Día de la Mujer en una fecha distinta al 8 de marzo. Pero también es el origen de lo que se conoce como el Ejército de Retaguardia de Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza, el enfrentamiento internacional más sangriento de la historia de América Latina. Durante 5 meses, ciudad por ciudad, más de 5000 mujeres entregaron aros y peinetas de oro, collares de coral, anillos y prendedores de diamantes, relojes de bolsillo, vajilla con incrustaciones en piedra, espuelas de plata. Todas ellas quedaron inmortalizadas como las hijas de la patria en el llamado Libro de Oro, un volumen que detalla el nombre, a veces el apellido, y siempre el lugar de residencia de cada donante. Se trata de un ejemplar de 10 kilos con 96 páginas y una cobertura con grabados en oro que fue entregado el 8 de septiembre de 1867 junto con todas las joyas al presidente Solano López. Existen muchas teorías sobre qué hizo el gobierno con las joyas. En algunos libros de historia se afirma que el presidente mandó a acuñar monedas de oro para efectivamente financiar al ejército. También están los que sostienen que Solano López usó la donación para forjarse una espada de puño y vaina de oro sólido, adornados con piedras preciosas. Incluso, algunas versiones aseguran que fueron a engrosar las arcas de la compañera del mariscal, la irlandesa Eliza Lynch. Desde un principio, las mujeres trabajaron la tierra para suministrar el alimento a los soldados y participaron como enfermeras, lavanderas y cocineras en los campos de batalla. Además de joyas, hicieron entregas de comida, ropa y aguardiente. También fueron ellas las que tuvieron la difícil tarea de reconstruir el país al terminar la guerra, ya que según los registros historiográficos más aceptados, el 80% de los paraguayos que murió durante el conflicto fueron hombres. Ellas, entonces, se encargaron de plantar la tierra y faenar, pero también de otras tareas como comercializar y estibar en el puerto. Paraguay volvió a ponerse de pie, casi exclusivamente por el extraordinario y conmovedor trabajo de sus mujeres. Pero no fue esta la única guerra que tuvo que enfrentar Paraguay en el siglo XIX, ¿no? No, Paraguay tuvo otra guerra en 1932, es la Guerra del Chaco. Ya siglo XX. Siglo XX, se la conoce como la Guerra Chica comparada con esta, sin embargo no fue para nada chica, se calcula que hubo 70.000 muertos. Fue una guerra con Bolivia por el dominio del territorio chaqueño. La guerra en teoría la ganó Paraguay, lo que pasa es que el tratado firmado en 1938 no estuvo, ninguna de las dos guerras, ninguna de las personas de los países que se enfrentaron a la guerra estuvieron de acuerdo con el tratado de límites, fue hecho por arbitraje por los países vecinos y Estados Unidos y Paraguay ambos países aceptaron, pero ninguno muy contento. Pensemos que recién en 2009 se firmó el tratado final de límites de esa guerra, cuyo acuerdo había sido firmado en 1938. Y tardó mucho Paraguay en tener una democracia, ¿no? Bueno, Paraguay tardó bastante. A partir de 1940 empieza un recorrido bastante oscuro de la historia del Paraguay con la dictadura de Higinio Morínigo, que llamó la dictadura, o se la considera la dictadura sin partidos. Sirve para entender cuán importantes son los partidos en Paraguay, que una dictadura sea considerada la dictadura sin partidos. Sin embargo, hacia el final de su dictadura se asocia a uno de esos partidos, el Partido Colorado, y el Partido Colorado gobierna el Paraguay hasta el 2008, atravesando 35 años de dictadura stronista. Alfredo Stroessner fue un general dictador que gobernó entre 1954 y 1989, también con el apoyo del Partido Colorado, enfrentado al Partido Liberal, que es el otro partido tradicional del Paraguay, que hasta el día de hoy se siguen dividiendo, ahora sí de forma democrática, abiertamente a partir de 1989, que es cuando empieza la transición a la democracia en Paraguay. El Partido Liberal y el Partido Colorado se dividen por elecciones la presidencia del país, excepto en 2008, cuando Fernando Lugo, junto al Partido Liberal, logra llegar a la presidencia por primera vez. Un candidato no colorado y no liberal accede al gobierno en Paraguay.
Podés mandarnos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En redes sociales nos encontrás en Facebook, en Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Si te perdiste algún programa y querés verlo, podés ir a tvpublica.com.ar y ahí también nos encontrás. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando sobre Paraguay hoy en Todo Tiene un Porqué, aquí en la televisión pública argentina. Que en la televisión pública argentina hoy estamos dedicándonos a Paraguay, y en Paraguay nacieron importantes personalidades del mundo de la ciencia, y en este informe vamos a contarte quiénes fueron y cuáles fueron sus principales aportes. Entre muchas de las características que distinguen a Paraguay, se destaca una importante tradición científica. Teodoro Rojas Vera fue un botánico nacido en Asunción en 1877. En 1896, a la edad de 19 años, comenzó sus estudios de botánica. Un año más tarde se fue a Europa y de regreso al Paraguay desempeñó desde 1900 a 1915 el cargo de guardián del herbario hasleriano. En 1916 se convirtió en jefe de botánica del Jardín Botánico de Asunción. Recorrió las regiones limítrofes del Paraguay a lo largo de los ríos Pilcomayo, Apa y Aquidabán, la región del Baracayú y el Guaira, y realizó varias contribuciones a la botánica de la época. Otro científico paraguayo destacado es Ovidio Rebaudi, químico y catedrático que nació en Asunción en 1860 y estudió en la Universidad de Pisa. De regreso a América, se radicó en Buenos Aires, donde continuó sus estudios en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En 1905 fue designado profesor de Química Analítica en la Universidad de La Plata, cargo que abandonó para ejercer como rector de la Universidad Nacional de Asunción en 1908. Lideró también las cátedras de Biología y Química Médica en la Facultad de Medicina de dicha universidad. En 1900 descubrió un glucósido en una planta del Alto Paraná identificada por Moisés Bertoni. El glucósido lleva el nombre científico de rebaudiósido en su honor y la especie se conoce como Stevia rebaudiana Bertoni. Andrés Barbero fue un científico y humanista nacido en Asunción en 1877. Concluyó sus estudios de farmacia en 1898 y posteriormente de medicina en 1903. Se dedicó a la enseñanza, comenzando en el Colegio Nacional y posteriormente en la misma Facultad de Medicina en las cátedras de Física Médica, Fisiología e Histología. Desarrolló una intensa labor de investigación y fue uno de los fundadores de la Sociedad Científica del Paraguay. Su apego a la botánica lo llevó a la dirección del Museo de Historia Natural, afrontando la edición de la Revista Científica del Paraguay. León Cadogan fue un prestigioso antropólogo y etnólogo. Nació en Asunción en 1899. A comienzos de la década del 40, era reconocido como un conocedor renombrado del idioma y de la cultura mbia guaraní. Una faceta importante de la acción científica de Cadogan fue conquistar la confianza de algunos caciques mbia, que le revelaron conocimientos de la desconocida mitología y de la espiritualidad de la etnia. Fue aceptado por los miembros de la comunidad como uno de ellos con el apelativo de Tupa Cuchubí Bebé. Estos son algunos de los grandes nombres de la ciencia de Paraguay, cuyos aportes en las distintas disciplinas merecieron el reconocimiento de todo el mundo. ¿Y qué podemos decir sobre la ciencia en Paraguay en estos tiempos, Flor? Bueno, hay una institución gubernamental dedicada a la ciencia y la tecnología en Paraguay que fue fundada en 1997, que es la CONACYT, que viene a ser un poco como el CONICET de Argentina, pero en Paraguay. La mayoría del gasto, de la inversión, digamos, mejor, en investigación y desarrollo, se da en ciencias agrícolas, porque, bueno, sabemos, Paraguay eminentemente es un país ganadero, agrícola, y las investigaciones también que vayan encaradas, digamos, a ese área. Y uno de los grandes desafíos hoy por hoy en Paraguay es la formación de nuevos científicos, sobre todo en algunas áreas donde hay déficit, como ingeniería, como informática, como matemática y también como la física. Bien, vamos a pasar ahora a la literatura paraguaya y a hablar un poco de el principal exponente de la literatura paraguaya del siglo XX, Augusto Roa Bastos. Para eso vamos a sumar a una nueva invitada a la conversación. ¿Quién viene, Maxi? Así es, Juan. Hoy nos acompaña también Carla Beniz. Es doctora en Humanidades y Artes, es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires.
es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Es autora de La literatura ausente, Augusto Roa Bastos y las polémicas del Paraguay post-stronista, libro de 2018, y forma parte del grupo de estudios sociales sobre Paraguay y codirige la colección Paraguay Contemporáneo de la editorial SB. Muchas gracias, Carla, por estar con nosotros. Contanos, ¿quién fue Augusto Roa Bastos? Bueno, es uno de los principales escritores latinoamericanos y es el principal escritor paraguayo de la literatura contemporánea, toda la literatura paraguaya, digamos. Fue premio Cervantes en 1989, o sea, tiene, digamos, un peso muy significativo para la literatura paraguaya. Podemos asemejarlo al peso que tiene Borges para la literatura argentina, digamos, y por ahí un poco más, porque no es una literatura que tenga el mismo espesor, digamos, que la literatura argentina. Tiene otras características y eso hace que Roa sea tan fuerte, digamos. ¿Y cuáles son las características de la obra de Roa Bastos? Bueno, él es principalmente narrador, si bien escribió también dramaturgia y poesía. Digamos, sus obras centrales son las dos novelas, sobre todo Hijo de Hombre y Yo el Supremo, pero también escribió mucho cuento. Su primer volumen fue El Trueno entre las hojas, que toda la obra, prácticamente su obra clásica, su obra central la escribe en Buenos Aires, la publica en Buenos Aires, o sea que es un escritor aporteñado, digamos. ¿Y cómo es esa historia? ¿Cómo es que llega a instalarse en Buenos Aires y por qué pasa tanto tiempo aquí? Bueno, él llega en el 47, antes del estronismo, antes de la dictadura de Stroessner y antes de la Guerra Civil del 47, llega, bueno, consecuencias de la inestabilidad política que caracteriza todo el Paraguay de las primeras décadas del siglo XX. Tenía, digamos, cierta disputa con un sector del Partido Colorado. Digamos, él, a causa de eso, tiene que abruptamente dejar el país. Viene con su hija Mirta, en ese momento era muy pequeña, o sea que toda persona que deja su país obviamente lo hace en condiciones de urgencia, y se queda en Argentina hasta el 76, poco después del golpe, que obviamente la situación política en Argentina ya también era enrarecida, y él consigue, a través de su amigo Jean André, la posibilidad de dar clases en Francia, en la Universidad de Toulouse, y ahí es como que se termina de asentar, digamos, más o menos. Pero en Argentina pasa muchísimo tiempo y es, digamos, una base fundamental para el desarrollo de su literatura. ¿Y con qué escritores? Llega durante el primer gobierno de Perón, si no me equivoco, ¿no? ¿Con qué escritores se rodea en esa primera instancia? Y bueno, a lo largo de las próximas 3 décadas, digamos, si se queda acá, hace viajes a Europa, participa del boom o no, del boom de lo que se conoce como el boom latinoamericano. Bueno, él sí se relaciona con muchísimos escritores acá. Tomás Eloy Martínez era uno de sus amigos con los que escribía guiones de cine, que es uno de las chancas, digamos, que tenía Roa para tratar de vivir de la escritura. Roa la pasó muy mal en el exilio, digamos, sobre todo los primeros años, como todo migrante, porque él también fue un migrante, digamos. A mí me gustaría destacar cierta, digamos, postura que tenía Roa de ayudar y propagandizar, cuando él ya era un escritor que ya hacía algunos años estaba en Buenos Aires, a escritores del interior, o sea, de las provincias del interior, como Di Benedetto, o como Daniel Moyano, o incluso como el mismo Sader, que él tenía, digamos, como ese apadrinamiento de esos escritores que eran más jóvenes que él, y que él, siendo paraguayo y ya siendo un migrante con algunas décadas, los ayuda a ellos, digamos, publicándole reseñas en, no sé, revistas como Los Libros, o prologándole los libros, o buscándole alguna editorial, los ayuda a ellos a desarrollarse. Y es algo muy lindo que escribe Daniel Moyano en el 89, cuando Roa recibe el Cervantes, que él escribe que Roa les enseñó a no tener vergüenza de su acento, de su tono, como ellos no se sentían identificados con Borges ni con Cortázar, pero venía justamente un migrante como ellos, de Paraguay, y los ayudó a identificarse ellos mismos con su propio acento. Háblanos un poquito de Yo el Supremo, ¿de qué va? Porque obviamente está la historia paraguaya ahí, ¿no? Sí, Yo el Supremo es, digamos, una novela monumental. Es una novela que él publica en 1974. Es una novela sumamente rupturista. Decir novela rupturista ahora parece que no quiere decir nada, pero en el sentido de que verdaderamente está muy en interdicción todas las características tradicionales de lo que es el género de la novela. Es una novela que se desarrolla en la voz de Francia, o sea, el dictador, del que ya estuvieron hablando, Gaspar Ese Rodríguez. Yo el Supremo. Él es Yo el Supremo, pero él es yo y es él, o sea, es el sujeto y es la historia, es el sujeto quebrado por la historia. Entonces eso hace que sea una novela que tenga por ahí más reflexión, que sea más ensayística que narrativa, o que tenga más peripecia, digamos. Entonces,
Pero eso también hace que cualquier sujeto pueda, o cualquier lector se pueda leer la novela y disfrutarla, porque es justamente está la subjetividad del personaje histórico ahí en primer plano. Aunque a uno no le interese la historia paraguaya del siglo XIX, puede, digamos, como sujeto quebrado por la historia, que en el fondo somos todos sujetos quebrados por la historia, identificarse con ese quiebre, con esa ruptura, digamos, con esa voz. ¿Y esta cualidad de literatura histórica atraviesa también otras obras de él? Sí, literatura histórica a mí me genera un poco de problemas porque por ahí se puede relacionar con algunos géneros como la novela histórica que tienen toda una cosa teórica detrás, pero sí, la historia, o sea, es una literatura completamente influida por la historia, sí. Y no solamente la obra de Roa, la literatura paraguaya está muy influida por la historia, pero sí, la obra de Roa, Hijo de Hombre, es, bueno, por ahí el eje central es la Guerra del Chaco, pero hay un montón de cuestiones que remiten a la historia del Paraguay de las primeras décadas del siglo XX, los yerbales, los alzamientos militares o populares, toda la inestabilidad política, eso está en Hijo de Hombre. En sus cuentos está el exilio, o sea, después tiene una novela que acá circuló muy poco, que es El Sonámbulo, ahí está la Guerra Grande, o sea, la guerra contra la Triple Alianza. Después ya en las obras de los 90, que ya es otro momento, digamos, también ahí Roa vuelve a retomar cosas de la historia, pero sí, la historia está sumamente presente. ¿Y hay presencia de la cultura guaraní en la obra de Roa Bastos? Sí. Totalmente. Paraguay tiene la base de su historia en la fusión de dos culturas y tradiciones, la europea y la guaraní del sur. Una característica de esta amalgama cultural es el bilingüismo que ha perdurado hasta el día de hoy, ya que más del 80% de los paraguayos habla español y guaraní, y muchos han implementado el jopará o yopará, que es la mezcla de ambas lenguas. La Constitución Nacional de 1992 declara en su artículo 140 que el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. El castellano y el guaraní son idiomas oficiales. Mientras el guaraní es ampliamente usado por la población, se le da al español un trato preferencial en el gobierno, negocios, medios de comunicación y educación. Por este motivo, gracias a una iniciativa de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Paraguay está empezando un proceso de amplitud, por el cual ya cuenta con algunos decretos presidenciales, resoluciones y formularios en ambos idiomas. Las lenguas inmigrantes más comunes son el portugués, debido al área fronteriza con Brasil, y el alemán, por la inmigración alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Además del guaraní, hay 50.000 paraguayos que hablan lenguas indígenas, entre las que se encuentran aché, ayorio, chamacoco, guaná y macá. El guaraní es un idioma que ha perdurado desde su origen. Es hablado por casi toda la población, sobre todo en regiones rurales y, aisladamente, en zonas urbanas dependiendo del entorno social. Es la única lengua indígena de América que incluye grandes proporciones de hablantes no originarios. El guaraní fue una lengua discriminada durante siglos. Quienes la usaban sufrieron acoso y agresiones. La última etapa de persecución e intento de sofocar su uso fueron los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, que terminó en 1989. Desde entonces, el guaraní empezó una carrera de reivindicación que culminó con su proclamación como una de las dos lenguas oficiales de Paraguay en la Constitución de 1992. El jopará, en tanto, es la fusión morfosintáctica, gramatical y semántica del idioma guaraní con el español. El término significa literalmente mezclado o mezcla. Para los puristas, no es más que un cúmulo contaminante de prestaciones, cuyo volumen varía en función de la zona geográfica del hablante. No obstante, desde varios sectores de la población, se reclama que las autoridades educativas incorporen oficialmente la enseñanza del jopará de la misma manera que el guaraní y el español. Quizás, con el tiempo, Paraguay pase a ser el único país trilingüe del continente. No sé qué pensás sobre esta posible proyección, Carla. Digo, ¿está sistematizado el guaraní, el jopará? ¿Hay gramáticas, por ejemplo? Digo, ¿se enseña en las escuelas? Sí, el guaraní sí, el yopará todavía tiene su estatuto muy discutido. Hay algunos lingüistas que no lo consideran una tercera lengua, sino un guaraní con muchos préstamos del castellano, porque el sistema, la estructura sigue siendo el guaraní. Yo creo que estamos, sobre todo a partir de los 90, se inició también una especie de transición en la cuestión lingüística. Estamos atravesando un proceso de cambio, hay que ver en qué depara. Eso tiene que ver
ver también con los cambios demográficos de la sociedad paraguaya, mucha migración interna, etcétera. Y eso, digamos, hay que ver que para también que lamentablemente las políticas del Estado hacia las políticas lingüísticas del Estado no fueron muy exitosas, no fueron a lo mejor bien pensadas. Hay muchas críticas a cómo se reglamentó la enseñanza del guaraní en las escuelas, y eso hace que obviamente haya todo este tipo de ebullición de cosas que no sabemos en qué puede llegar a resultar. Yo personalmente, y esto es muy personal porque como es algo muy incipiente, creo que hay una especie de revitalización del guaraní de algunos sectores sociales que lo empiezan a valorar, porque el guaraní siempre era la lengua que los hijos perdían, digamos. Claro. Los hijos de la migración o los hijos de la migración interna, incluso de los que se iban a Asunción. Y eso me parece que ya hay algo, trato de ser optimista, de que no va a pasar eso. Y si no pasa eso, si se mantiene el guaraní, se va a mantener la estructura como la conocemos. Pero bueno, el bilingüismo tiene eso, es un problema, porque la lengua dominante digamos, siempre va a querer aplastar a la otra. Siempre hay tensiones. Sí, sí. Tenemos que hacer una pausa. Paraguay es el tema que nos ocupa hoy. Enseguida volvemos a